Qué fácil es cantar, Señor. En ti confía mi alma. Y qué difícil es vivirlo. La ansiedad propia de nuestra vieja naturaleza nos juega malas pasadas, Señor, y trata de destruir nuestras vidas y trata de impedir que hagamos tu perfecta voluntad. Pero, Señor, hoy estamos escuchando tu voz. Permítenos oírla y ponerla por obra, Señor, y glorifícate esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Permítame empezar esta mañana recordando que Dios, por medio de Mateo, inspirando a Mateo, quiere probar que Jesús es el Rey prometido. Así que todo el lenguaje, le bajan un poquito, por favor. Así que todo el lenguaje, gracias, todo el lenguaje que utiliza el Mateo apunta en esa dirección. Y cuando entramos al Sermón del Monte, quiere hablar del reino de los cielos y de aquellos que componemos el reino de los cielos. Y empezando con la felicidad, las bienaventuranzas que definen o describen no lo que un hombre debe hacer para entrar al reino de los cielos, sino la manera, la actitud del hombre cuando ya pertenece al reino de los cielos. Y comienza abriendo su boca y diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y terminamos el sermón anterior: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Solo, escúchame bien, la tierra nunca fue pensada para arrogantes. La tierra nunca fue pensada para soberbios y altivos. Por eso dice en la Escritura que Él mira de lejos al altivo, mas escucha al humilde, al contrito y humillado. La tierra siempre en el plan original de Dios fue pensada para seres humanos con humildad, mansos de corazón. Déjeme mostrarle en esta introducción, para concatenar con el verso de ahora, Salmos 37, 11, el 22 y 29, los versículos de ese pasaje. Mire el primero, el 11, ¿qué dice? Léanlo conmigo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto lo había dicho desde el Antiguo Testamento. No era algo novedoso lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos. Ellos, los mansos, los humildes. Verso 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra. ¿Y qué pasará con los malditos? Díganlo duro. Serán destruidos. Recuerden que el peor enemigo que tiene usted se llama arrogancia y orgullo. Recordarán que el Señor envió trato a Faraón, plaga tras plaga, hasta llegar a la muerte de los primogénitos de Egipto, incluyendo el primogénito de Faraón. Y la Biblia que dice que como respuesta había en el corazón de Faraón. ¿Quién lo recuerda? Grítelo. Se endureció en su corazón. Una y otra vez, la palabra endurecer es ensoberbecer. A veces uno dice, no sé si le ha pasado, que uno ve a alguien siendo tratado por Dios y uno dice: ¿qué tendrá que hacer Dios para que entienda que necesita quebrantarse y venir con un corazón contrito y humillado a reconocer su maldad y reconocer que Dios es bueno y justo, y que aunque lo está tratando, no lo está tratando conforme a sus iniquidades, sino que lo está mirando y lo está tratando con compasión? Y en el verso 29 también dice: los justos heredarán la tierra. ¿Y qué dice luego? Y vivirán. En otras palabras, la tierra fue pensada para personas muy humildes, muy mansas y personas que tengan la vida eterna. Porque dice: la poseerán ¿por cuándo?
por siempre. Forever, forever, dirían en inglés. Ahora, el salmista mira hacia el futuro y ve las dos venidas de Cristo, la redentora, y también prevé el juicio final. Por eso dice en el Salmo 76:9, cuando te levantaste, el profeta, el salmista está viendo en visión del corazón, está viendo el futuro. Dice, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Así que una característica, escúcheme bien, inapelable, invariable, que debe poseer todo verdadero cristiano, es ser manso. Y recuerden, pobre de espíritu es la realidad que yo veo en mí mismo, mi absoluta inmundicia, mi incapacidad. Soy un menesteroso de justicia delante de Dios. Y luego dice que por mirar esa condición en mí mismo, lloro delante de Dios. Lloro para que Él venga con su consolación. Y luego dice que en ese creciendo, porque las bienaventuranzas son como una buena composición musical, van creciendo hasta llegar a la homeostasis. Dice claramente, y entonces serán mansos, porque acaban de descubrir, gracias a la obra del Espíritu, que no hay nada bueno en ellos que les dé alguna referencia o favor para entrar al reino de los cielos, y que ahora están inmersos en el reino de los cielos y todavía preguntan, ¿yo qué hago aquí? Como Marco Vidal, todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme, dice el cántico de Vidal. De la misma manera es la actitud. En estos días mi esposa repartió entre algunos padres un libro de el doctor Juan Sánchez, que se titula Oye, hijo mío. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta referencia, porque a veces nosotros no entendemos claramente la condición con la que Dios nos ha llamado. Nosotros no merecíamos absolutamente nada. Nosotros merecíamos el infierno, mas Dios en su misericordia ha hecho con nosotros herederos del reino de los cielos. Mire, déjeme hacer una pequeña definición de justicia, porque el tema ahora aborda la justicia. Ahora dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Porque ellos serán ¿qué? Saciados. O sea, la causa de la infelicidad de la humanidad es la ausencia de justicia. Injusticia en las naciones, injusticia en los gobiernos, injusticia en las cortes supremas, injusticia en los jueces, injusticia en las familias, injusticia en la relación conyugal, injusticia de los padres hacia los hijos e injusticia de los hijos hacia los padres. Esa es la única razón de la infelicidad. No hay otra. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Porque en Efesios, cuando dice, hijitos, honrad a vuestros padres y a vuestras madres, porque eso es justo. Mire su propia vida y verá que sus actos de injusticia, más su naturaleza pecadora, son las que han producido su propia infelicidad. Y por eso Dios, a través del Evangelio, invita al arrepentimiento, para hacer de cada pecador un hombre, una mujer justa. No es la justicia desde una comprensión humana. Muchos pueden ver aquí como si Dios dijera, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y al mirar a la parábola de la viuda y el juez injusto, uno piensa no, pues que el juez con el que tengo el problema legal me lo resuelva. Que el problema del divorcio salga a mi favor. Que la demanda de la vecina por el ruido salga a mi favor. Pero Jesús, por medio de su sermón del monte, aquí no está hablando de ese tipo de justicia humana, porque es una justicia contaminada por el pecado. Busque la mejor justicia, el mejor decreto, en la mejor constitución del mundo, y
toda cosa que parece ser justa está contaminada por el pecado. Déjeme decirle de alguna manera, los legisladores saben que sacan leyes generales para un país o para una nación o para una ciudad, pero ellos mismos reconocen que esas leyes que sacan favorecen a las mayorías, pero nunca los favorecen a todos. Es imposible. La única justicia que favorece absolutamente a toda la raza humana es la justicia que proviene de Dios. Es una referencia a la Corte Suprema de Justicia que está sobre todo el universo, la justicia del reino de los cielos y el juez supremo, la justicia cuyo estándar absoluto e iniciativa es prácticamente inalcanzable para todo ser humano. El Señor está pidiendo una justicia cuyo estándar nadie la puede alcanzar. Pastor, entonces ¿por qué me la pide? Bájale un poquito. Pastor, ¿por qué me la pide? Si sabe que yo no la puedo dar, para que usted, sabiéndose pobre, sabiéndose menesteroso, incapacitado, sin nada en usted mismo que ofrecer, grite: ayúdame, Señor, y sálvame porque perezco. Dios, por medio de la ley, lo que quería era que tú conocieras tu incapacidad para guardarla, no para que la guardaras. Pastor, un momentico, o sea, estás diciendo que el cristiano no la guarda. El cristiano implícitamente, cuando tiene a Cristo, la ama y la guarda. Pero cuando estaba en estado de impiedad, era absolutamente incapaz. Y aún como cristianos, todos los días en alguna manera violamos algún principio de la ley. Siempre que vengo manejando, pienso en el mandamiento: no matarás. Mas yo os digo, cualquiera que dice necio al prójimo ya es asesino. ¿Y cuántas veces nos cierran en el carro, bajamos el vidrio y ojalá le dijéramos necio o tonto o fatuo? Pero en muchas ocasiones los improperios de la boca de un cristiano parecen sacados de la cloaca espiritual más grande. Pecamos. Así que lo que está diciéndonos el Señor es: para pertenecer al reino se necesita reconocer que usted no puede, que usted no tiene con qué acceder. Se requiere que usted llore su condición. ¿Y por qué quiere Dios que llore? Porque cuando uno llora, está aborreciendo su pecado. El jueves, si mal no recuerdo, el pastor Alfredo predicó algo maravilloso. Una porción donde el apóstol Pedro, después de negar a Jesús, dice que lloró como amargamente. Así se titulaba el sermón: lloró amargo. Lloró amargamente. ¿Qué lloró? Su condición, su maldad. Pensó: mi maestro, al que yo amo, al que siempre ha estado a mi lado, y sin embargo le he fallado. Y entonces es un estándar inalcanzable para nadie. Nadie lo puede alcanzar. En Romanos 1:17 nos dice el apóstol Pablo algo muy revelador. Dice: porque en el evangelio la justicia de quién, grítelo. No, un momentico, aquí dice la justicia de los fariseos, de los saduceos, de los presbiterianos, de los bautistas reformados, de los católicos y aún de esta secta, los testigos de Jehová. No, porque ya dijimos que el estándar es tan alto que Martín Lutero, previo a la reforma, en el preámbulo de la reforma, cuando fue a enclavar las 95 tesis, si mal no recuerdo, en Wittenberg, cuando él va a hacer eso, él cuenta que oía la ley que era como un perro que le ladraba al oído y le quería morder, porque la ley lo único que te hace es recordarte: tú no tienes ninguna justicia que te permita entrar al reino de los cielos. Si nos quedáramos en solo la proclamación de la ley, ¿qué nos queda? Pero Calvino dijo: la ley es la introducción a la gloria, porque la ley nos dice la incapacidad, pero el evangelio nos dice: mas no hay problema, el justo por la fe vivirá. Usted debe creer que Cristo pagó y cumplió por usted. Así de sencillo es el evangelio.
Pablo está diciendo que por cuanto era imposible alcanzarla para el pecador, Dios envió a su Hijo para cumplirla. Nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecar. Y ese es el estándar de Dios para entrar al reino. Nunca pecar. Y usted dice, ¿y qué me queda? La gracia. Eso es lo que le queda. La gracia. No hay ningún espacio para la arrogancia. En Efesios capítulo 2 dice, no por obras, para que ninguno ¿qué? Se gloríe, porque esa es nuestra tendencia. Llegamos a los pies de Cristo y somos mejores que los católicos, somos mejores que los mormones, somos mejores que los impíos, que los materialistas. Y la respuesta a través de ese sermón que le dirige a sus discípulos es: ustedes no es que sean mejores, sino que fueron alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. No hay lugar para la arrogancia y para el orgullo. En mi reino no caben los arrogantes. Ya tuve uno. ¿Cómo se llamó? ¿O cómo se llama? Satanás. ¿Y qué hice con él? Él estaba en mi cielo. ¿Qué hice con él? Lo eché fuera con todos sus súbditos. Y no tiene partida conmigo ya ni comunión. Y su herencia es el lago de fuego que arde, donde van todos los arrogantes, los soberbios y los que creen ricos. Pero como dice en Apocalipsis 3, son pobres, desgraciados y miserables, que tienen que comprar de Cristo oro refinado. En otras palabras, que abracen la fe en Cristo y entonces serían ricos. Por eso en otra parte también en Apocalipsis dice: tú dices que eres pobre, pero eres rico. Porque si eres pobre de espíritu, eres dueño, heredero del reino de los cielos. Y ahora nos dice que los mansos también son dueños no solamente del reino, de la esfera de la gloria de Dios, coherederos con Cristo, sino que también son poseedores y dueños de la tierra, de la nueva tierra que heredaremos. Y siendo inocente el Señor Jesús, pero al fin de librar de toda condenación a los escogidos, esto es, a los que creemos, cargó con la sentencia de muerte que sobre nosotros pesaba. Es por eso que el apóstol dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios. Nadie se salva por su propia justicia, no la tiene. Una vez fueron un par de niñas de Luquitas a Factor X. ¿Saben lo que es Factor X? Factor o La Voz, no me acuerdo qué era. Y se fueron para allá, de aquí de la iglesia. Eran chiquitas. Yo entiendo al papá y la mamá. Y dije, ellas pueden ser grandes adoradoras, pero Señor, a veces uno cree poseer algo que no tiene. Y lo que está diciendo Dios es: si tú eres cristiano, no te lo debes a ti mismo. No hay nada bueno en ti. Y eso nos avergüenza, eso nos humilla, nos quebranta. Y por eso el evangelio bíblico, reformado, calvinista, como usted lo quiera llamar, no gusta, porque no nos deja nada para nosotros. Dije esta mañana en la escuela dominical, y la niña bonita que está atrás en sonido, y había una de ellas que, y cuando yo dije, no, la otra, y se derrumbó. Porque nuestro corazón siempre está esperando aplausos. Y Jesús a través de ese sermón va a decir no solamente que debemos mantener una actitud de mansedumbre, sino que aún lo que hacemos debe hacerse en lo posible sin que nadie se dé cuenta. Si das limosna, si oras, si sirves, hazlo en lo secreto. ¿Y qué pasará? Porque Él conoce nuestra vanagloria. El viejo hombre en nosotros siempre quiere aplausos. Nos parecemos a los viejos actores de teatro. Yo fui actor de teatro y de teatro profesional. Y yo recuerdo que hacíamos grandes obras en grandes lugares, pero vivíamos del aplauso, porque es una carrera que a no ser de que suceda algo asombroso, nadie puede vivir de ella. El corazón del hombre, el egoísmo, el ego gigante que tiene, vive del aplauso. Y cuando no lo aplauden, y ese es el caso del Sermón del Monte, comienza a aborrecer al que le habla. Por eso mataron a Jesús los judíos, porque se creían mejores. Así que
Mateo quiere desnudar la desgracia judía de creer que poseía justicia alguna, pero eran absolutamente pobres y miserables. Y Pablo lo ilustra perfectamente en Romanos 10, 3, 4. Mire lo que dice al referirse a los judíos, al referirse a los hombres que se creen buenos, al referirse a las mujeres que se creen buenas. Mire lo que dice. Ahora léalo conmigo. Porque ignorando ¿qué? Paren ahí. Dios está diciendo, nadie puede pertenecer a mi reino por su propia justicia porque no la tiene. Y entonces, ¿qué hago? Reciba mi justicia. ¿Y cómo la recibo? Por fe. ¿Y en qué consiste la fe? En que creas que mi Hijo unigénito se hizo hombre y fue a la cruz por ti para salvarte. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ir al cielo es sencillo, pero creer no es potestad humana. La Biblia dice que la fe es don de Dios, y eso enoja más todavía. O sea que hasta para creer necesito que Él me regale la fe. Absolutamente. Póstrate y dile lo que dijo cierto hombre: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y qué querían? Léanlo. Procurando establecer ¿cuál? Las buenas obras. Yo sí guardo la ley. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Cuántos lo recuerdan? Griten amén. Ay, orando, yo sí no soy como ese publicano. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo me congrego, yo hago seminarios en línea, yo me sé toda la teología de Calvino, la de Lutero, mejor dicho. ¿Y sabe que está mostrando? Que está excluido del reino de los cielos. Voy a decir algo, y espero que los hermanos que yo amo tanto, porque nuestra iglesia es en reforma, siempre en reforma, pero a veces la arrogancia reformada es tan grande, porque tiene mucha información teológica, que daría la impresión que no pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos que cuidarnos aún de lo que conocemos, porque el conocimiento envanece. Somos arrogantes. Me sé si tengo títulos de, no sé, del top seminario, y entonces soy mejor que otros. Pero aquí nos dice que ellos, los judíos particularmente, pero los hombres en general que se creen buenos, quieren establecer su propia justicia. ¿Y qué dice luego? Y no han querido, no quieren someterse, sujetarse a la justicia que Dios les ofrece. Señor, ¿cuánto vale entrar al cielo? Y le da una cifra eterna, infinita e inalcanzable. Y él mira, saca sus bolsillos, y como yo, si acaso tiene un poco de papel higiénico, dice: todo lo que tengo, no hay problema, recibe mi justicia. ¿Y por qué tengo que hacer? Saberte pobre, llorar tu condición pecadora y venir a mí, porque yo habito con los humildes y los contritos de corazón. Por eso el reino venidero y la tierra venidera será llena de hombres y mujeres con corazón manso y contrito, porque Él habita con ellos. Y es una anticipación, si se quiere, un vislumbre profético, diría un buen teólogo, de lo que será el reino venidero. Gente dulce, mansa, amable, humilde, llena de la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, sin reproche, llena de humildad y mansedumbre. Qué lejos estoy de eso, Señor. Qué lejos estamos. Cuánto orgullo cristiano. Esa es una paradoja. No, ni siquiera es una contradicción. Cristianos orgullosos. Y luego dice, verso 4, porque el fin de la ley, ¿quién es? Ahí hay un sentido que tenemos que entender. ¿Cómo así que el fin de la ley es Cristo? La ley no fue dada para que la guardáramos. ¿Perdón? Fue un estándar que Dios dio para probarle a usted que usted estaba enfermo. Es como un termómetro. La ley es un termómetro. Y la ley mide tu maldad. Y cuando te das cuenta por los mandamientos, la porquería, la maldad, la inmundicia de tus, no solamente de tus hechos, sino de tu corazón, ¿qué te queda? Y entonces
Dice, porque el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, cuando Cristo vino y la cumplió perfectamente, dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces, ¿qué? Porque estamos bajo la gracia, pecaremos. Y dice, de ninguna manera, pero la ley no es tu estándar. Mi estándar es Cristo, porque todos los días que miro la ley, y llevo tantos años como hombre de Dios y como predicador, y miro la ley en la mañana y digo, qué vergüenza, aún no la guardo, aún no la cumplo, estoy deficiente. Y miro hacia el cielo y digo, pero alabo a Cristo, que en Él estoy completo, en Él soy justo, en Él soy perfecto. Y mi corazón adquiere confianza y tranquilidad. Y por eso el coro de esta mañana, en ti confía mí, no en mí, no hay nada en mí, es en ti. Por eso Jesús dice un poco más adelante en este sermón del monte, Mateo 5:20, mire lo que dice, porque a veces estamos confundidos, como los judíos, como los fariseos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia, ¿cuál? La de mis obras, la de mis buenas acciones, la de ser buena persona, yo soy buena mamá, nunca le falté a mi marido. Y ya con eso sabemos que es un arrogante. Porque yo alguna vez leí un libro y concluí de ese libro. Cuando se habla de la humildad, ella se esconde. Pero cuando una persona dice, yo sí, buena mujer, buena esposa, ya está diciendo, soy una arrogante que creo que tengo algo bueno en mí, pero estoy echada a perder. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y fariseos, ¿qué dice ahí luego? Si interpretamos ese versículo de esta manera, si ustedes nos guardan los mandamientos mejor que los fariseos, no entran al cielo. Pregunta, ¿quién pudiera entrar? Si los fariseos para mí fueron los hombres que más se acercaron a guardar los mandamientos. Estuvieron tan cerquita del cielo, les faltó, como dicen en República Dominicana, un chin para entrar. Pablo dice que él ante la ley, habló de la ley de manera externa, era irreprensible, o sea que era un hombre externamente que no tenían de qué acusarlo. Pero dice, pero cuando leí el mandamiento, no codiciarás, supe que yo era un perdido, supe que era un malvado, porque luego dice a los Gálatas, el que viola uno de los mandamientos violó toda la ley. Pregunta, solo por ejercicio y para que no se me duerman, póngase de pie el que esta semana violó, aunque sea uno de los mandamientos. Ahora, quiero estar seguro que estoy predicándole a hermanos en la fe, porque eso es lo que somos salvos mediante la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Gracias, hermanos, tomen asiento. A veces me da miedo que esté predicándole a otras personas que no conocen el evangelio. Volviendo a nuestro verso, Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre. ¿Cómo empieza? Dice, ¿son pobres? Charles Spurgeon en un sermón dice que esta bienaventuranza es una máxima gloriosa del verdadero creyente. ¿Por qué? Porque empieza siendo pobre, tengo lepra, estoy sucio, estoy cochino, no puedo entrar al reino, porque el reino es de gente pura y limpia. Y al ver esa condición llora, ¿cómo entraré al reino? ¿Cómo perteneceré al reino? Y luego dice claramente, no lo merezco, es verdad. Y ya, eso lo habilita para entrar. Y luego dice, ya entendí. Lo que tú quieres decir en este sermón, Señor, es que no hay ninguna justicia en mí. Y habiendo concluido, dice, ¿qué me queda? Y la respuesta es, queda Cristo. Queda Cristo. Y empieza a despertar esa hambre por esa justicia. Dame esa justicia. Dame de beber de tu gloria, Señor. Pablo lo describió así: somos vasos de barro llenos de gloria de Dios. Sáciame con tu justicia. Es la única opción que nos queda. Por eso el cristianismo es el cristianismo del evangelio de la gracia. Todas las demás religiones son por obras, pero el evangelio verdadero, el de Cristo, es pura gracia.
¿Dónde queda la arrogancia? Pablo le dice a los corintios, ¿en dónde está la jactancia? ¿Qué le queda a usted? El hombre es necesitado y Jesús apela para ilustrar esta condición a una necesidad básica en peligro extremo para sobrevivir: no comer. El hambre en el griego es una palabra de hambre extrema, no es como nos pasa a veces, no sé si tienen hijos arrogantes, yo los he tenido, creo que solo son los sendales que son así, y a veces dicen, uy, otra vez lentejas, mami, ¿qué se va? Yo quería hamburguesas Burger King, ¿no? No está hablando de esa hambre, que no alcanzan a pasar 2 horas y uno ya quiere comer, no. Está hablando de a un pueblo que pasó 40 años en el desierto. A un pueblo que le tocó recorrer décadas y décadas, que fue llevado a cautiverio en un par de ocasiones por lo menos, y que les pusieron de esclavos, tanto en Egipto como en Babilonia, y no sabían qué era comer bien. De eso está hablando. Por eso es quizá a veces este verso es tan incomprendido en una generación como la nuestra. Yo nací en el 59, de extracción muy humilde, barrio Las Cruces, barrio Santa Bárbara, barrio La Candelaria, muy de extracción muy humilde. Tener un televisor en mi época, una bicicleta, si usted la tuvo, usted era ricacho. Hoy en día, el joven de 35 años hace así, ya puede comprar carro, ya puede tener casa, puede tener moto. Y aunque no lo crean, la gracia de Dios ha sido tan grande que a pesar del mal mundial, la gente no come no porque no haya comida, sino por el acaparamiento de los dueños de la economía, que prefieren destruir la comida que repartirla. Así que ese versículo se nos escapa, pero para los judíos de la época no, que prácticamente habitaban en medio del desierto, que tenían que sufrir constantemente largos periodos sin recibir la lluvia y asimismo la posibilidad de frutos de la tierra. Esto cobra vida para los hermanos en Venezuela, sectores de Venezuela, sectores del África, sectores de Asia, donde pueden pasar días y semanas sin que llegue agua, sin que llegue comida. Para Haití, post terremoto, la gente apenas llegaba el camión. Eso le pasó, creo, que a una de las iglesias de República Dominicana, porque están pegados, llevaron alimentos y se tuvieron que parar, se devolvieron, porque si entramos son capaces de matarnos por quitarnos las provisiones que llevamos en el camión. Usted no tiene idea de lo que es hambre. A eso le está hablando. El Señor toma una figura tremenda de hambre. Y hay muchos casos en el Antiguo Testamento, voy a nombrarlos rápido. En tiempos de Abraham, Génesis 12:10, hubo hambruna sobre la tierra. En Génesis 26:1, en tiempos de Isaac, hubo hambruna sobre la tierra. En tiempos de José, ni hablar. Génesis 41:55, él lo profetizó, lo recuerdan, a través del sueño del faraón. Dijo, vendrán 7 años que no habrá nada que comer en la tierra. Y David, en 2 de Samuel capítulo 21 verso 1, dice claramente, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ay, señora, mire, yo cuando he ido a República Dominicana o cuando he ido a Ecuador, bueno, más hacia el norte, República Dominicana y Estados Unidos, las pocas veces que he ido, yo extraño mi país y mi ciudad. Yo amo mi país y mi ciudad. Su merced sale aquí a la esquina y en la esquina droguería, al ladito verduras, a un mall, bueno, a supermercado, allá le dicen en República Dominicana un colmado, y usted hace así y le traen un Rapid y tal y pascual. Pero en esos lugares donde yo he ido a Orlando, creo que estuve en Los Ángeles, estuve en Santiago, uno no encuentra igual que aquí. Somos un país supremamente bendecido, ingrato y desgraciado, echado a perder, porque lo que debería ser para honrar a Dios se convirtió en nuestra propia maldad, en nuestro propio mal. Morirán, dice el proverbio, en la prosperidad y en la abundancia de los necios. Y Jeremías, Lamentaciones 5:10, léanlo.
Léanlo a una sola voz ahora. Mira Jeremías, en tiempos de Jeremías. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Oí la descripción de uno de los predicadores cuyo nombre se me escapa, de los efectos en la piel, en la boca, por inanición y por falta de agua. Por inanición y deshidratación, lo que empieza a mostrar el cuerpo. Lamentaciones es cuando el Señor mandó el juicio sobre los judíos y fueron deportados y otros asesinados y qué sé yo. Y los que quedaron en Jerusalén, mire, de eso está hablando el Señor y lo toma como una ilustración y lo pone en el corazón humano. Yo tengo una pregunta, hermano, joven que está aquí. ¿Usted tiene esa hambre de justicia? ¿Es angustiosa en usted? ¿Está desesperado por esa justicia? Porque de lo contrario, o usted no es cristiano, o se ha dormido. Como Pablo le dijo a Timoteo, despierta el don, aviva el don que hay en ti. La inanición no tratada frecuentemente ocasiona diarrea persistente, colapso vascular, insuficiencia cardíaca y muerte. Sin embargo, la persona gravemente desnutrida desarrolla a menudo una infección y fallece a causa de neumonía, tuberculosis o alguna otra enfermedad infecciosa. Y déjeme ilustrarlo, este punto del hambre con los sobrevivientes de los Andes que están de moda. Están de moda porque volvieron a hacer una segunda película. ¿Se acuerdan? La última película se llama la Sociedad de la Nieve o del Hielo. Y usted la ve y es desgarrador. O come o muere. Ese es su corazón. Usted es un impío, un pecador y tiene ese deseo, Señor, yo no tengo nada. Por favor, dame tu justicia. Impútame tu justicia. Regálame la que tú hiciste. Naciste sin pecado, viviste sin pecado, moriste sin pecado, te llevaste mis culpas. Dame eso para vivir. Esa es su angustia, esa es su ansiedad. Porque eso es lo que le pasó a estos pobres hombres. Los sobrevivientes tuvieron que ir y cortar. Y cuando estaba viendo la segunda versión, que está en Netflix, hablamos con mi familia, yo les decía, ¿qué partes cortarían? Bueno, sorpréndete, ¿cuáles son las más carnosas generalmente? Los glúteos, los muslos, los senos de las muertas, porque son más fáciles de cortar y comer. No tenemos idea, escúchame bien, Cristancho, no tienes idea de lo que estoy hablando en términos de aguantar hambre. Pero quisiera ilustrarlo para que usted sepa lo que debe ocurrir en un corazón de un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Mis propias justicias son inmundicias, Señor, a no ser que me laves con tu sangre, a no ser de que me imputes tu justicia, sé que el infierno me espera. Wow. Mire, escuche, ¿han oído este dicho? ¿El perro vuelve a su vómito? Bueno, escuche lo que voy a decir para que le quede ilustrado en su corazón. Como el perro vuelve a su vómito, así es el hombre que quiere saciar su hambre de justicia con sus propias obras. Voy a repetirlo. Como el perro vuelve a su vómito, así es el hombre que quiere saciar su hambre de justicia con sus propias obras. Se cree bueno. Y ahora pasemos al otro punto, la sed, porque dice, y volvamos a nuestro versículo base, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y ¿qué? Sed de justicia. Esta palabra solo es entendida para quienes han conocido tiempos de sequías de días. A veces se va el agua por 2 horas, por 5 horas, y ya sale toda la ciudadanía a tumbar al alcalde, ¿verdad? Pero bajo el tiempo del pueblo del Antiguo Testamento, encontrar agua era un regalo gracioso. Pasaban días orando, Señor, envía la lluvia. Por eso dice en alguna parte el profeta, orad para que os llegue la lluvia temprana y la lluvia tardía, no sea que perezcáis de sed. Y por eso Jesús dijo, venid a mí los hambrientos y los sedientos, y yo los saciaré. Ese era el lenguaje de él para ellos. Por eso al traerlo a hoy y a la ciudad de Bogotá, a veces nos queda como, ¿qué será eso?
No lo entendemos. Mire, ellos vivían en condiciones naturales muy áridas, muy secas, y en ocasiones les sumaba el juicio de Dios. Miren lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Oró ferviente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra de Israel por 3 años y 6 meses sin agua. A veces uno ve esas películas que se pierden en el desierto y le producen, si usted es muy afectivo, cierta angustia, ¿cierto? Llevan días y no encuentran agua, y uno quisiera meterse en la pantalla y llevarles un chorrito del agua que tiene ahí en el pote de agua que tiene en su casa. Usted no sabe lo privilegiado que es, hijo. En nuestro país y en nuestra nación abunda el agua, el alimento. Pero es una figura que está utilizando Dios. Incluso el pueblo de Israel tuvo sed cuando salía de Egipto y fue a tomar, y las aguas eran amargas. Y el Señor, por medio de su poder, a través de Moisés, dijo: tira tal árbol, y lo tiró y lo purificó de tal manera que pudieron beber el agua. No, usted no sabe lo que es eso. Y la pregunta es: ¿agua de qué es? ¿Hambre y sed de qué? De justicia. Y eso nos lleva a Mateo 5:6 de nuevo, de justicia. No es hambre y sed de viajar. Estoy enrutinado, mi amor, estoy enrutinada. Me quiero ir para Europa, no sé. Tengo hambre de un nuevo celular, tengo hambre de un nuevo carro, tengo hambre de hijos. Eso no está mal, nada de lo que diga está mal, porque Dios todo nos lo da para que lo disfrutemos. Pero Él está hablando de justicia. Es algo que lleva, dice el doctor Martin Lloyd Jones, hasta el dolor. Es algo que hace sufrir y agonizar. Una persona que se sabe malvada de verdad se angustia hasta sentirse que va a morir. Ese fue el caso de David. Salmo 42, 1, 2. Mire lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así está mi alma, árida, seca. Voy a preguntar, no se ponga de pie. ¿Cuántos de ustedes atravesaron un cuadro de pecado y empezaron a sentir esa sed? Tengo que regresar a Cristo. Tengo que beber de tu fuente. Dame de beber de tu fuente, Señor. ¿Qué le dijo a la samaritana? Si tú bebes de mí, no volverás a tener esa sed. Corremos a la fuente. Una y otra vez pequé de nuevo, te di la espalda. Necesito beber esa justicia. No es que seamos felices para hallar justicia, es que nuestra infelicidad se debe a la ausencia de justicia, no a la mera injusticia social o la mera moralidad. Su concepto de justicia en la boca de Jesús es mucho más profundo. La injusticia humana procede de su propia naturaleza. Miren lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucho en la tierra, o sea, carente de cualquier justicia, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente ¿qué? Injusticia, injusticia e injusticia. Lo que nos debe sorprender con nuestros hijos no es que pequen. Lo que nos debe sorprender es que amen a Cristo y quieran vivir para su gloria. Eso nos debería sorprender, porque en pecado me concibió mi madre. Nacemos en un estado de injusticia natural, amamos la injusticia, nos gusta la injusticia, bebemos injusticia todo el día, hasta que Cristo viene a nuestras vidas. Por eso en el Antiguo Testamento a los salvos le llaman justos y a los no salvos le llaman pecadores, no porque no pequemos los cristianos, sino porque hemos sido justificados. Hay esta canción la escuché cuando la estrenaron hace 20 años, ya no recuerdo. Marco Vidal tiene una canción que se llama Libérame, ¿la han oído? Dice: libérame de estas cadenas que me están atando y hazme volar más alto que la tempestad, y deja que un rayo de luz ilumine mi alma,
que estoy cansado ya de tanta oscuridad. ¿No está cansado de su porquería? Soy pastor y a veces me levanto a orar y me da vergüenza. Todavía no soy lo que debiera ser, Señor. Qué lejos estoy de tu estándar. Pero cuando oro, Él me consuela y viene a mí, a mi corazón, y me recuerda: es mi justicia, no tu justicia. Y aunque tienes que procurar vivir en justicia, porque es tu llamado a buenas obras, yo te llamé. Yo soy el que completo, yo soy el que te perfecciono. Entonces, ¿cómo cierra esto? Y no voy a terminar, sino voy al siguiente punto, Mateo 5:6. Porque ellos serán saciados, porque son felices, porque están mal, no, sino por la respuesta de Dios ante esa condición. ¿Qué hago, Señor, con mi pecado? Y el Señor dice: hagamos un intercambio. Tráeme tu pecado y yo te entrego mi justicia. Tráeme tu maldad y yo te entrego mi santidad. Eso es lo que dice Él. Jesús dijo en Juan 6:51 al 58: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se entendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo: de cierto digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en otras palabras, el que come y bebe mi justicia, no la suya, la mía. Yo no pequé, yo nací sin pecado, nunca pequé. Y me dejé llevar a la cruz por amor a ti. Y tú rechazas mi copa, mi oferta. ¿Qué esperanza se te queda? Sino un hervor y temor de infierno. Porque lo único que te queda es beber de mi copa de justicia. Es lo que estás diciendo. Verso 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estamos tan preocupados del pan diario de cada día. La mortandad en los países occidentales por obesidad pasa cualquier límite. De hecho, la mayoría de nosotros estamos haciendo algún tipo de dieta. Colesterol alto, triglicéridos altos, y todo es porque tenemos tanta abundancia que para mí el mundo muere en abundancia. No sé qué sea peor, si la hambruna o la abundancia, porque por el pecado lo uno o lo otro termina matándonos. Déjeme leer una frase, un comentario de Spurgeon. El verdadero creyente es insaciable. Ay, dice: no es suficiente para mí saber que mi pecado ha sido perdonado. Tengo una fuente de pecado dentro de mi corazón y aguas amargas fluyen de ella continuamente. Oh, que mi naturaleza no se puede cambiar. Así que yo, el amante del pecado, pudiera ser un amante de aquello que es bueno. Que yo, ahora lleno de maldad, pueda ser lleno de santidad. Preguntas. O una pregunta: ¿cómo se expresa por sí misma esta hambre y esta sed de justicia? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, es un hombre o una mujer que desea tener una naturaleza de justicia. No solamente actos de justicia, sino una naturaleza. Un hombre que quiere ser santificado para ser hecho santo. Un hombre que desea continuar en la justicia de Dios, no por un ratito, sino que desea continuar. Cada vez que usted descubre un acto de injusticia suyo, ¿qué hace? Procedí mal, hicimos una repartición en algo económico y dicho bogotano le di en la cabeza a mis primos o al hermano. Todo acto de injusticia es un peso en el alma del verdadero creyente. Cuando lo traté mal, por eso constantemente entre los cristianos uno tiene que llamar al hermano: el otro día te ofendí, perdóname. Y si puedo restituirte, te voy a restituir. Finalmente, hermanos, es una hambre y sed continuas, no es un ratito. Hay una diferencia entre pecados perdonados
y la liberación total de su contaminación. Voy a repetirlo. Hay una diferencia entre pecados perdonados y su liberación total de su contaminación. En Filipenses 3, 12, 14, para mí, el hombre dentro de los apóstoles que por su trayectoria y la descripción que dieron logró el mayor nivel de santidad, para mí es Pablo. Si uno no admira la santidad de Pablo, pero mire lo que dice Pablo de sí mismo. Es lo que usted debería decir de usted mismo cuando no quiere congregarse, cuando no quiere llegar a la escuela dominical, cuando no quiere hacer devocionales entre semana, cuando le es gravoso orar. Mire lo que dice Pablo, el hombre más erudito del Nuevo Testamento, el apóstol nuestro, porque es el apóstol de los gentiles. Verso 12 de Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, usted ya lo alcanzó. En proporción a Pablo, ¿dónde va usted? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Grítelo, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese es nuestro maldito problema. Ay, yo no fui buena mamá, ay, yo no fui buen marido, el adulterio de hace 30 años, la mentira, el robo. No, perdonado está. Levántate y prosigue hacia adelante. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, que dice luego, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Cuando yo sea absolutamente justo, sin ninguna contaminación de pecado. ¿Y cuándo será eso? Cuando mi Salvador regrese o cuando me llame a su presencia. Por eso el morir es ganancia. No le tema la muerte. Yo creo que hay una nostalgia en el corazón del verdadero creyente por morir. Hay un coro, no es reformado. Qué bonita será la mañana en que vea a Jesús mi Salvador. Qué lindo ese día. Porque me daré cuenta que si lo vi cara a cara, soy semejante a Él, perfecto. No hay pecado en mi cuerpo, no hay pecado en mi mente, no hay pecado en mi corazón. Soy absolutamente justo como Él es justo. ¿Quién no anhela eso? Parece una contradicción estar feliz de tener hambre y sed de justicia, pero estar saciados de manera continua hasta llegar a la plenitud de Cristo. Mire lo que dice el Proverbio 9:5. Venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. ¿De qué está hablando? De la cruz de Cristo. Él te está diciendo, cómeme y bébeme. Cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos bebiendo en un sentido espiritual y comiendo y bebiendo de su justicia. ¿De qué vives tú? De su justicia. Yo soy pensionado eterno de la justicia de Dios, y Él todos los días me da la provisión necesaria para que permanezca justo delante de los ojos de su Padre. Yo soy justo y perfecto, por eso me dice, venid perfectos de mi Padre. Oh Dios, qué bonito es descansar allí. Y los angustiados por las cosas materiales, ¿qué le dice Mateo 6:33? Ya no más, dejen de estar preocupados por lo material, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? ¿Y lo demás qué? Va a llegar. Los que somos viejos sabemos que hubo momentos en que pensamos, no voy a tener, me voy a morir de hambre. Y a mis 64, ya llevo 64 años y de nada me ha hecho falta el Señor. Así que cada vez que tomemos Santa Cena, recordemos, estoy comiendo y bebiendo de la justicia de mi Rey. Soy justo, absolutamente justo por sus méritos. Juan 6:54 al 56. Y les voy a invitar a que se pongan de pie y tengamos un tiempito de oración. Mire lo que dijo Jesús allí en Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne
y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ya bebió del evangelio? No hay problema. Sáciese de Jesús. Se siente que le ha fallado, venga, reconcíliese por medio de su sangre, beba y coma de su justicia, porque es la única aceptable en el reino de los cielos. Padre, usa la adoración que viene a continuación para que mientras adoramos con cánticos, esta predicación permee nuestro ser en total y podamos descansar en tu justicia y no en la nuestra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Enojo, ama ira, rabia, la oración es